Bien. Bueno, como siempre, pido por favor si alguien escribe en el chat, que alguien me lo lea. Bueno, lo que voy a continuar hoy, porque esto ya lo empezaron a ver el otro día un poco, eh, es empezar a trabajar con el cálculo con campos escalares. ¿Bien? Esto nos va a llevar de acá hasta que termine la materia prácticamente. Y en primer lugar, ya empezaron, digamos, el jueves a trabajar sobre los primeros conceptos de cálculo de campos escalares, que fueron límite y continuidad, y vieron que es bastante similar, que no había grandes diferencias con respecto a los conceptos que vieron para funciones escalares, pero sí que cuando introducían la idea de derivada, ahí se complicaba un poquito, y ahora vamos a ver un poco cómo vamos a solucionar esos problemas. Pero, como siempre, saben que conmigo vamos a empezar de esta manera, siempre. Vamos a intentar trabajar y aplicar todo lo que vayamos desarrollando a un ejemplo, a un caso concreto, bien, que podemos ir discutiendo. En este caso, lo que voy a trabajar es con algo un poco más amplio de lo que siempre trabajamos, que es, no sé, algún sistema más pequeño, más cerrado. Pero les presento esta situación. En general, cuando tenemos climas templados, los cambios de las condiciones climáticas, ya sea temperatura, presiones, precipitaciones, lo que sea, no cambia tan drásticamente. No hay cambios muy, muy, muy drásticos de estas condiciones a medida que nos movemos por las zonas templadas. Y por eso quizás existen y se han planteado distintos modelos matemáticos que describen esto de una forma relativamente sencilla. Aproximada, obvio, pero sencilla. Entonces, yo les propongo ahora un modelo que vamos a trabajar sobre esta región geográfica, que es el norte de nuestra provincia, el norte de la Bota, de la provincia de Santa Fe. ¿Bien? Específicamente para una región que vamos a intentar un poco acomodarla dentro de un sistema de referencia cartesiano. Vamos a poner el origen de nuestro sistema de referencia geográfico aquí, en este punto de aquí, que es la localidad de María Juana. Bien, no sé si alguien es de María Juana o de cerca de María Juana, pero bueno, ya que está, hoy les tocó la gran ventaja, la gran dicha de ser un origen de un sistema de referencia. Un gran día. Bueno, y más o menos en esta región geográfica en la que vamos a trabajar un poco, bien, que se extiende hacia el este de María Juana, unos 300 kilómetros, ahí fijamos el eje X creciendo hacia el este, y el eje Y perpendicular desde ya hacia el norte, y la región unos 400 kilómetros hasta el límite de la provincia de Santa Fe. Entonces trabajamos en este rectángulo que marcamos acá. Por lo general esto se tiene que hacer cuando uno trabaja con modelos a nivel geográfico, porque ya con longitudes más largas, bien, el hecho de que la Tierra no sea plana empieza a complicar todo, ¿no? Porque esto es un sistema que considera que esto es plano, bien, y realmente no lo es. Tiene una cierta curvatura, bueno, ya imaginaron. Entonces, en esa región que tenemos ahí, un modelo propuesto describe bastante bien la temperatura promedio en el verano, bien, usando este campo escalar. Ya no voy a preguntarles por qué es un campo escalar, cómo saben que lo es, ni nada, ya lo estuvimos charlando, pero bueno, este es un campo escalar que para cada una de estas posiciones, si yo reemplazo aquí y obtengo un valor de temperatura, obtengo la temperatura promedio en verano. Promedio. Obviamente hay días más cálidos y más fríos, pero en promedio sería esa temperatura. Bien. Entonces, lo primero que tendría que preguntarme al lidiar con esto, no, perdón, les tengo que presentar nada que ver. Les tengo que presentar nuestra problemática. Es que si nos ubicamos en San Justo, que no sé si hay alguien de San Justo acá, pero si hay, hoy tuvieron la dicha de ser el sitio de nuestro problema, que es una ciudad que está a 100 kilómetros al este y al norte de María Juana, de nuestro origen. ¿Cómo varía la temperatura si nos movemos hacia el este, oeste, norte o sur? ¿De acuerdo?
pregunta abierta. ¿Cómo varía? Ahí podemos decir un montón de cosas. Podemos decir si aumenta, si disminuye, si aumenta rápido, si disminuye rápido, más rápido, menos rápido. Un montón de cosas podemos analizar, pero lo que tenemos que analizar es eso. ¿Cómo varía la temperatura ante estos movimientos? ¿Qué esperan que pase? Por ejemplo, ¿esperan que en alguno de esos 4 movimientos la temperatura aumente? Sí, supongo que aumentará hacia el norte y descenderá hacia el sur. Bien. Por lo general eso pasa, ¿no? En general. Aumenta hacia el norte, desciende hacia el sur. ¿Y en el este-oeste? Supongo que en el este aumentaría y en el oeste, en el este disminuiría la temperatura y en el oeste aumentaría. Bueno. Bien, ahí ya no nos queda tan claro, ¿no? Es como que hay veces que decimos, bueno, para un lado tenemos la cordillera, pero para otro lado tenemos el mar, no sabemos qué tanto cambia. Bien, pero estamos bastante convencidos de que hacia el norte debería aumentar. Cosas, a ver, esto es intuitivo, ¿eh? Bien. Ahora, vamos a ver cómo podemos trabajar desde el modelo matemático este que planteamos sobre esta región. Lo primero que tendríamos que ver es cuál es el dominio de este campo escalar. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál sería el dominio? Todo y todo x, que al resolver toda la ecuación que hay abajo, de más que 0. Que no Bien, es cero. sería R2 menos los puntos que anulen el denominador. Claro. Claro. Ok, pero no tenemos ninguna otra restricción ahí. La temperatura no puede ser negativa. Ah, no, sí, puede ser. Bien, la temperatura sí puede ser negativa. Sí, sí. X menor o igual a 300 y Y menor o igual a 400. Ah, ok. Y eso también es una restricción, ¿bien? Que es que nosotros tenemos que trabajar dentro de este rectángulo, si no el modelo no vale, ¿bien? Puedo aplicar numéricamente si agarro un punto fuera, pero el punto es que nosotros vamos a restringirnos acá porque es en la zona donde este modelo fue propuesto. ¿Bien? Ok, entonces yo lo que planteo acá es lo primero que me dijeron. A ver, ¿cuáles son los puntos de R2 donde el denominador se hace 0? Si despejo esto, obtengo esta ecuación de una ecuación cartesiana que puedo graficar y obtengo esa bella parábola. Miren qué bonita. Entonces, dijimos, yo voy a tener que trabajar sí o sí con puntos dentro de este rectángulo. Algún punto de ese rectángulo lo tengo que eliminar, lo tengo que eliminar del dominio, o mejor dicho, algún punto pertenece al rectángulo y no pertenece al dominio de la frontera del campo. Como que están dentro de la parábola. Perfecto. Fíjense que si yo justo ahí grafico el rectangulito de que estamos trabajando, no hay ningún punto de la parábola incluido dentro de ese rectángulo. Listo. O sea, yo puedo trabajar tranquilamente en cualquiera de estas posiciones. Entonces, básicamente, yo puedo plantear que el dominio de este campo escalar son todos los puntos de R2, tal que X esté entre 0 y 300, e Y esté entre 0 y 400. Bien, y tengo ese dominio rectangular, todo, ningún problema. Bien, ahora, vamos a lo que nos compete. ¿Cómo harían para responder eso? Para responder cómo varía la temperatura si nos movemos al este, oeste, norte o sur. ¿Qué herramientas usarían? Podríamos ir sustituyendo los valores e ir viendo cómo actúa la temperatura. Con Bien. curvas de nivel. Ok. Bueno, perfecto. Ir comparando las temperaturas en donde son más parecidas con la curva de nivel, el mismo T, digamos, que te da la función. Y bueno, ahí comparar si es mayor o menor la temperatura. Bien, me gusta. O sea, a mí me propusieron dos formas,
que van como en un orden creciente de complejidad, pero también de generalización. Bien, si yo puedo ir reemplazando acá diferentes puntos. Lo que pasa es que ahí voy a tener información muy ubicada específicamente en ciertos puntos. Entonces yo digo, bueno, en este punto la temperatura promedio es tanto, en este es tanto, en este es tanto. Puedo sacar conclusiones, pero son muy basadas en algunos puntos en particular. Si quiero generalizar o quiero ver algo un poco más general, podría recurrir a las curvas de nivel. ¿Bien? No lo voy a hacer porque voy a llevar un montón de tiempo a hacer toda la cuestión algebraica, pero créanme que esas son las curvas de nivel. Bien, de ese campo. Bien, ¿cómo se llaman? ¿Saben cómo se llaman esas curvas? Estas curvas de nivel en particular. ¿Qué nombre le pondrían? ¿Puede ser isotermas? Bien, ¿por qué? Porque Pues lo vi en el video. No, o si sea, nos movemos sobre esa curva de nivel, vamos a tener la misma temperatura. Bien, Claro. perfecto. Isoterma viene de iso igual terma, temperatura. Bien, entonces son todos los puntos, en este caso de nuestro dominio, bien, de este rectangulito, de esta región, donde la temperatura promedio es la misma. Bien, entonces en cualquiera de las posiciones sobre esta curva, la temperatura promedio es 18, y en cualquiera de estos es 24, y etc. Bien. Entonces, ¿cuál es la temperatura promedio de María Juana, no, de San Justo? 18. Parece estar cerca de 18. Bien, parece ser cerca de 18. 18 no es porque el punto no está sobre la curva de nivel, no pertenece a la curva de nivel, así que... bien, que si yo les dijera, bueno, tengo este punto acá y estas dos curvas de nivel, que si me tienen que dar una afirmación precisa de cuál es la temperatura promedio de la localidad que está en ese punto, ¿qué me dirían? reemplazar X e Y Bien, o sea, por las coordenadas del lugar ese y bueno, despejar T. Perfecto. Si ustedes saben las coordenadas, como en este caso, que es 100, 100, bien, pueden reemplazarlo y obtener directamente, específicamente y exactamente la temperatura promedio. Y si no tuvieran las coordenadas, ¿qué podrían decirme? Se ve una tendencia de que van aumentando hacia el norte, entonces podríamos decir que la temperatura promedio está entre 18 y 21. Bien, perfecto. Algo que puedo asegurar es que como está por encima de la curva de 18 y aumenta hacia el norte, bien, o ni siquiera hacia el norte, así, allá, digamos. Y tenemos acá la de 21, podemos decir que está entre 18 y 21. ¿Está más cerca de 18 o está más cerca de 21 esa temperatura promedio? Más cerca de 18. 18. Eso no lo saben. Bien, y esto es algo que quería charlar, bien, por eso lo puse. Porque cuando uno ve esto, tiene la idea de que acá hay como una tendencia, a ver, que mientras más cerca esté de la curva de nivel de 18, sí, si está cerca de la 18 y más lejos de la de 21, debería tener una temperatura promedio más cercana a 18 que a 21. Pero eso no siempre pasa así. ¿Por qué? Porque quizás, o sea, uno no sabe cómo se comporta este campo en el medio. Quizás apenas nos movemos un poquitito de la 18, cae abruptamente la temperatura promedio, sube abruptamente la temperatura promedio hasta 20,8 y después sube despacito. Eso no lo sabemos. Nosotros sabemos que en estos puntos es 18 y en estos puntos es 21. Bien, en los puntos intermedios no tenemos idea qué pasa. ¿Me siguieron a lo que voy? Sí. Yo a lo que me refiero es, si tuvieran que poner las manos en el fuego, yo no diría, bueno, está más cerca de 18. Digo que está entre 18 y 21, eso lo puedo afirmar, lo veo ahí, punto. Y si quiero el dato exacto, voy a reemplazarlo. Acá, obviamente, está más cerca de 18. Este no es un campo que hace cosas raras, ¿no? Que tienen saltos abruptos o cosas por el estilo. Pero yo soy precavido y les digo, bueno, no se arriesguen tanto. Bien, ahora, ¿qué otra forma tendríamos para ver más o menos el comportamiento de este campo que no sea con curvas de nivel? Porque las curvas de nivel, como ya hemos hablado, nos presentan el comportamiento en estos puntos. Sabemos que acá vale 18, acá 21, acá 24, pero en el medio no tenemos datos concretos. ¿Cómo haríamos para ver todos los puntos del dominio y todas las imágenes al mismo tiempo? En el espacio. Bien, podemos hacer un gráfico. Tendríamos
Miren qué bonito el gráfico. Bastante poco informativo, les digo la verdad, ¿no? Es como, sí, parece una hojita que se levanta, ¿no? Como que una hojita la estamos tirando de acá. Pero mucha información no nos da. Bien, entonces, tratemos de responder la pregunta que nos hicimos, con cualquiera de los dos. Si nos movemos al este, oeste, norte o sur, ¿cómo cambia la temperatura? Y hacia el norte confirmamos que sube Ujú, y hacia el sur desciende. bien. Y hacia el este y al oeste, pareciera que hacia el oeste la temperatura como el que le cuesta más subir. Hacia el oeste, ok. Y hacia el este, No sabemos, porque, o sea, ahí vemos que se mantiene en 18, pero si vos vas para el lado del este, desde donde está el punto, ujú. no me acuerdo qué pueblo era, debe ser más, se supone que es más de 18. Claro, parece tener una tendencia de que va queriendo subir, ¿no? Porque está como acercándose a la curva de 21, a la curva a nivel de temperatura 21, la isoterma 21. Pero, viste, no lo podemos expresar, hoy estamos ahí como dudosos, vamos a intentar ser lo más precavidos posible. Pero bien, parece ser que para el norte sube, para el sur disminuye, y en el este-oeste está ahí medio dudoso, pero mucho no podemos decir. Perfecto. Excelente. Ahora, eso lo vemos así también a grandes rasgos, ¿no? Como haciendo un análisis a simple vista sobre el mapa de contorno o sobre, bueno, no, y ni siquiera mucho sobre el gráfico, porque el gráfico mucho que no nos está indicando cosas. Ahora, ¿cómo podemos hacer o quién nos pueden ayudar para hacer esto? O para responder esto de una manera un poco más concienzuda. Las trazas. ¿Bien? Que varios de ustedes me estuvieron preguntando ahí, bueno, pero ¿para qué usamos las trazas? ¿Por qué tanto lío con las trazas? Miren, vamos a trabajar así. Vamos a intentar ver qué le pasa, ¿bien?, a la temperatura cuando nos movemos solamente en dirección este-oeste. O sea, oeste-este, mejor dicho. Es decir, nos olvidamos de todos los demás puntos y solamente nos concentramos en los puntos que tienen I en este sistema igual a 100. ¿Bien? Para cualquier X, para cualquier desplazamiento oeste-este, tiene la misma desplazamiento norte-sur y es igual a 100 con respecto al eje X que fijamos. Entonces, esta ley, que depende de X y de Y, ¿bien?, ahora puedo transformarla para este caso, o sea, estoy perdiendo información, solamente ahora estoy analizando estos puntos. Puedo transformarlo en otra, donde X varía, porque va desde 0 a 300 como antes, pero Y ya no varía. Ahora Y la fijo en 100. ¿Bien? ¿Y eso cómo lo expreso en esta fórmula? Y bueno, en vez de escribir Y, ya directamente puedo reemplazar Y por 100. ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser la ley de una traza de este campo. ¿Bien? La traza con Y igual a 100. ¿Qué tipo de expresión es esta? ¿Qué tipo de funciones? ¿Sigue siendo un campo escalar? ¿Es una función vectorial? ¿Una función escalar? Una función escalar. Bien, ¿por qué? ¿Cómo saben? Porque nada más tenemos una variable. O sea, sabemos que X sí varía, pero sabemos que Z yo supongo que va a estar mantenida en 0, como en el plano, y que ahí ya al asignarle un número, ya no es más una variable. Bien, perfecto. Entonces tenemos ahora solamente tenemos una única variable independiente, que sería X, y cuando reemplace y hago toda esta cuenta, obtengo un único número. Entonces va de R en R. En definitiva, es una función escalar. Bien, esto lo podemos escribir ahora como una T de X. ¿De acuerdo? ¿Me siguieron? Si no, vayan frenándome. Fíjense que acá, 850 menos 100 lo expreso como 750 y me quedó esta bella formulita. Entonces, esta bella fórmula depende solamente de X, depende de mi desplazamiento este-oeste, no en el desplazamiento en Y. Es decir, siempre voy a trabajar en esta misma recta horizontal. Que de hecho, si grafico esa función que obtuve, que es esta que está acá, obtengo esto. ¿Cómo interpreto esta traza?
que a medida Como que que nosotros sí, vamos hacia el X, la temperatura va aumentando, porque es una gráfica que depende de X con la temperatura. Bien, entonces, si yo me muevo hacia allá, me estaría moviendo ¿a dónde? O sea, si yo me estoy desplazando... Hacia el este sería. Perfecto. O sea, si yo me estoy desplazando hacia allá en X, bien, es acá en este gráfico lo interpreto como que sobre esta recta me estoy moviendo hacia el este, ¿no? Y lo que obtengo en este eje ya no es Y. Fíjense, no es este mismo sistema. Acá lo que tengo es la temperatura. Entonces, me estoy fijando, si me muevo hacia el este en X, ¿qué le pasa a la temperatura promedio? Bien. Es lo mismo que si yo al gráfico anterior lo hubiera cortado con un plano así. Bien, o sea, tengo un plano que es constante en Y. Bien, este es el eje X, el rojo, y este es el eje Y, el verde. Entonces corto el plano constante en Y en 100, que sería esto que estoy marcando acá. ¿Bien? Solamente que es como que si esto yo lo estuviera viendo desde arriba, si me paro exactamente arriba y lo veo desde arriba, vería esto, ¿no? Entonces este plano con el que estoy cortando sería esta línea vista desde arriba. Mejor dicho, esta línea sería este plano visto desde arriba, ahora sí. Corto mi superficie en esta curva y esa curva es esta. Bien. Por lo tanto, ¿me siguieron? Son como tres formas distintas de ver lo mismo, ¿no? Ahora, lo que puedo concluir de ahí es que la temperatura crece hacia el este de San Justo. O sea, si yo estoy en San Justo y tengo que ver hacia dónde crece, si hacia el oeste o hacia el este, y bueno, tengo que moverme hacia el este. ¿De acuerdo? Si hay alguna duda, dígame. Sí. Bien, Sí, profe. lo mismo. Profe, Sí, si valorizamos en el campo el punto 100-100, sí, obtenemos la temperatura del pueblo, sí. que en el otro trabajo que hicimos de la traza, la imagen que obtuvimos anteriormente también es la imagen de 100 en la traza, digamos. Acá. Si ahí, o sea, si en el campo evaluamos el punto 100-100, obtenemos la temperatura del pueblo. Sí, Después, cuando trabajamos con la traza, sí. la imagen de 100 Ah, sí. vuelve a ser la temperatura, o sea, tienen que coincidir sí o sí porque es lo mismo. Exacto, o sea, T en 100, acá, te va a dar lo mismo Claro. que acá T Ah, claro. en 100. Sí. Sí, sí. Bien. Si no hay más preguntas. Bien, entonces, ahora puedo hacer lo mismo, pero moviéndome sur-norte. Bien, lo mismo, es el mismo pensamiento. Ahora dejo constante X en 300, es decir, me estoy desplazando, entre comillas, verticalmente, o mejor dicho, en dirección sur-norte. Bien, pasando por el pueblo, entonces básicamente fijo X en 100. ¿Qué hago? Busco la ley de la traza. Reemplazo fijo X en 100. Reemplazo aquí. Bien, y acá esto va a depender solamente de Y, obvio. Bien, que va a ir entre 0 y 400. Cuando resuelvo esto, hago la cuentita, todo, tengo esta hermosa ley. Bien, que solamente depende de Y, que ahora vuelve a ser una función escalar y la puedo graficar. Fíjense ahora, tengo en el eje de las abscisas, ahora tengo Y. Bien, o sea, si yo me muevo acá, si crezco hacia allá, ¿cómo interpretan eso en este gráfico? Hacia el norte. Hacia el norte, bien, o sea, moverme con este punto de 0 a 400 es lo mismo que moverme acá desde este punto hacia el norte. ¿De acuerdo? Y obviamente acá está San Justo, que estaría a 100. Y en el eje de las ordenadas, que lo que tengo es la temperatura promedio. Entonces, bueno, lo mismo puedo verlo en tres dimensiones. Acá a la superficie de este campo escalar, ahora lo estoy intersecando con un plano que es Y igual a 100.
perdón, x igual a 100, que es este plano naranja, lo que obtengo es esta curva de intersección, esta traza, que es esta que está graficada acá en un sistema bidimensional. Bien, obviamente esto es una proyección. Esto es una curva en 3 dimensiones, esto es una curva en 2 dimensiones. Bien, lo mismo que pasaba con las trazas y las curvas de nivel, pero ahora con las otras. ¿De acuerdo? Más o menos me siguieron. ¿Qué conclusión pueden sacar de acá? Vean donde lo vean. Que a medida que nos movemos hacia el norte, la temperatura va a aumentar. Exacto. O va a... Perfecto. Que a medida que nos movemos hacia el norte, la temperatura promedio aumenta. Bien, está ¿Y muy esto va a bien. pasar en cualquier momento de X, por así decirlo, o solo cuando X es igual a 100? Qué buena pregunta. Es una Porque excelente tenía miedo cuando era Y, pero no te pregunté. Ya esperamos un ratito y vamos hacia eso. Pero es una muy buena pregunta. Bien. De acá, en definitiva y en conclusión, lo que podemos concluir es que la temperatura crece hacia el norte de San Justo. Bien. Entonces, antes de pasar a la pregunta que me hizo el compañero. Profe, Sí. perdón, pero también podríamos decir que la temperatura decrece hacia el sur. Ah, ¿O también. es redundante? Sí. No. Desde ya, sí. Crece hacia el norte y decrece hacia el sur, y antes crece hacia el este y decrece hacia el oeste. Perfecto. Por acá podría haber un mínimo, por ejemplo, y crecería hacia ambos lados. Sí. Estoy de acuerdo. Bien. Entonces, fíjense, ahí tenemos las dos cosas comparadas. Les escribí esto de esta manera porque todo se llamaba T y para que diferencien. Esta sería la traza con I igual a 100, que es esta, la primera que hallamos, y esta es la traza con X igual a 100, que es esta. Entonces, acá habíamos dicho que crece hacia el este y decrece hacia el oeste, y acá que crece hacia el norte y decrece hacia el sur. Perfecto. Esto también nos permite obtener otra información. Por ejemplo, responder para dónde crece más rápido. Bien, porque ya sabemos que crece hacia el este y hacia el norte, pero ¿para dónde crece más rápido? Si yo me tengo que elegir moverme hacia el este o hacia el norte y quiero que crezca la temperatura rápidamente, ¿hacia dónde me muevo? Y hacia el norte. Hacia el norte. ¿Por qué? La curva más empinada. Pero tiene La distinta pendiente de escala. la curva. Ojo con eso. O sea, fíjense que acá tenemos 320 y acá tenemos 430. O sea, como tenemos distinta escala, no sé si gráficamente podemos analizarlo tan fácilmente eso. No habría podemos verlo porque en 300 no me sale, la gráfica de la derecha tiene 25 grados y en la otra llega hasta 300 y llega a aproximadamente 20. Entonces, evidentemente, sería mejor ir hacia el norte. Ajá, bien, perfecto. Entonces, ¿qué estuviste aproximando ahí? ¿Qué fue ese cálculo que hiciste? Vos dijiste, bueno, si yo me muevo a este delta X, aumenta este delta T, y acá si me muevo el mismo delta Y, bien, aumenta este delta T. Y aproximé la velocidad. Perfecto. Bien, o sea, lo que podemos usar ahí para decir cuál crece más rápido, y más, si lo que nosotros queremos es ver qué está pasando en San Justo específicamente, en ese lugar, en esa posición, sería una derivada. Bien, la derivada más grande me estaría diciendo que la temperatura está creciendo a una razón mayor, bien, ante el mismo movimiento desde San Justo. ¿Cómo hago para derivar esto? O sea, para ver, mejor dicho, ¿cómo hago para ver en este caso, que sería movernos oeste-este, cuál es la velocidad de cambio de la temperatura en San Justo? ¿Derivo la función o no? Bien. ¿Y solamente derivo? Si derivo esto, voy a obtener una expresión. Tenés que derivar cada función Uh-huh. y de ahí comparar cuál es el mayor cambio. Bueno, a lo mejor graficando, puedes hacer las gráficas en el mismo, las curvas en el mismo gráfico. Bien, para ver cómo es cada una. Un poco complicado. A ver, yo puedo derivar. Voy a empezar con la primera. Bien. Sonia puso que evaluarlo también en San Justo. Bien, a eso voy.
O sea, yo podría, lo que dijeron no está mal, yo puedo derivar y comparar las funciones. Pero mi pregunta es, ¿cuándo, o sea, en San Justo qué pasa? Si crece más hacia el este o hacia el norte. A mí me interesa lo que pasa en San Justo. Bien, entonces directamente la derivada yo la voy a reemplazar en la posición correspondiente a San Justo, bien, o sea, en el valor de X o de Y, dependiendo del caso, que le corresponda a San Justo, y me fijo qué pasa en ese punto, y listo. Bien. Después sí vamos a responder lo que me preguntaba el compañero, y ahora también surge de esta discusión, es bueno, eso pasa para todos los puntos, pero vamos paso a paso. Entonces, veamos esto. Acá yo lo que grafiqué fue la recta tangente en los dos casos, cuya pendiente, bien, me estaría indicando la velocidad de cambio. Dijimos, visualmente eso no lo puedo ver viendo directamente la tangente, sí puedo hacer esa aproximación que hicieron, que está muy bien, que es, digamos, ver qué pasa en 300 comparado con 100 en ambos casos, y ahí tengo una idea. Ahora, si quiero ver qué pasa, pero a nivel, o sea, qué pasa en San Justo, o sea, ahí en los alrededores de San Justo, cerca de San Justo, tendría que usar esa estrategia, pero a un nivel infinitesimal. Lo mismo que decir la derivada. ¿Bien? Entonces, voy a derivar esta función y la voy a reemplazar en 100, que sería la posición de San Justo. 100, 100. ¿Bien? La derivada pueden hacerla, no voy a ocupar tiempo valioso en hacer una derivada, pero pueden verificarla tranquilamente. A esta función que está acá arriba, si yo la derivo, obtengo esa que está ahí. Bien, si la reemplazo en 100, me da aproximadamente 0,005 grados por kilómetros. ¿Cómo interpretarían eso? ¿Qué quiere decir esto? Ya que está, repasamos un poco de derivada que no viene mal. Puede ser que aumentó muy poco la velocidad, o sea que la temperatura aumentó muy poco. O no sé cómo explicarlo. Hay un cambio de Sería, temperatura. perdón, Que cada 1 kilómetro aumenta esa cantidad de grados. hacia la derecha, hacia el este. Bien, me gusta, es colaborativa la interpretación y me falta un poquito más. Bien, lo que dijeron está perfecto. Si me muevo hacia la derecha, hacia el este, digamos, y me muevo por cada kilómetro, aumenta aproximadamente 0,005 grados Celsius la temperatura promedio. Me falta algo más. Y está perfecta. Dato importante. Aproximadamente. No, sí, pero lo dije. Algo más. Siempre manteniendo un constante I. Sí, por eso me muevo hacia Claro, el este. Sí. Pero algo más. ¿Que la variación es constante? No, acá, bueno, casi. O sea, y esta es mi pregunta. ¿Siempre para cualquier punto que yo tome me va a dar este valor? O sea, agarro cualquier punto. No, siempre que... En mi opinión no, porque... Bueno, no sé bien hablar. En mi opinión no, por el tema de que también se tiene que tomar en cuenta el norte y el sur. Entonces, es como que tiene dos variaciones ya de por sí. Entonces, no podemos afirmar del todo. Bien. Entonces, sí o sí me tengo que mover en esta recta. Ahora, si yo tomo cualquier punto de esta recta, ¿también me va a dar 0,05? ¿Se entiende? Si yo en vez de... Porque esa es la derivada evaluada en el punto. Exacto. Esa es otra cosa importante. Entonces, si yo analizo la razón de cambio moviéndome oeste-este y en San Justo, en esa posición, ¿bien? Entonces, ahí la temperatura cambia aproximadamente un 0,005 grados por kilómetro, que me mueva hacia el este. Pero en San Justo, infinitesimalmente en San Justo, es decir, yo estoy parado ahí y me muevo un poquitito hacia el este. Bien, ya si en vez de estar ahí estoy en otra posición, me muevo, no sé, 3 kilómetros para allá, este valor va a cambiar. Va a ser otro, quizás cercano, no digo que va a cambiar un montón, pero no va a ser el mismo, ¿se entiende? Esto, lo que yo tengo acá, es un valor que me da cuánto se mueve, cuánto cambia, la razón de cambio de la temperatura por kilómetro, por eso es una derivada,
en una cierta posición y en una cierta dirección y sentido. Un montón de condiciones tiene este numerito. ¿De acuerdo? Más o menos me expliqué. Sí, se entendió. Bien. Profe, me surgió una duda. Yo entiendo esa parte por el significado de la derivada evaluada en un punto, pero no entiendo la interpretación que hicieron antes de por qué voy a pensar que si me muevo esto de cada 1 kilómetro la temperatura va a aumentar ese 0,005. Más que nada, esto porque uno lo puede pensar, a ver, si uno lo piensa como una pendiente, ¿se acuerdan que las pendientes nosotros las pensábamos como un cociente de deltas? ¿Bien? Sí. Entonces, si uno piensa como que esto es constante, que siempre va a dar igual, que eso no es verdad, es una aproximación, ¿no? O sea, este valor va a cambiar en distintas posiciones. Pero supongamos por un momento que es igual siempre. Y esta sería una pendiente, yo lo puedo pensar como un delta temperatura sobre un delta X. A esa pendiente. Claro, pero en el caso de que justamente la variación sea constante. Exacto. Entonces yo ahí lo que puedo decir, yo sé que esto no es constante. Entonces puedo proponer que suponiendo que la variación es constante. Más fácil. Yo puedo decir que cerca de ese punto, bien, si estoy moviéndome muy cerquita de esa posición, bien, si estoy moviéndome, o sea, si mi delta X es pequeño, no me estoy moviendo 100 kilómetros, me estoy moviendo muy poquito, entonces la variación es aproximadamente esta, 0,05 grados por kilómetro. Bien, pero eso es cercano al punto. Bien, puedo aproximarlo en esas cercanías. Ya si me muevo mucho no puedo afirmar eso, puede pasar cualquier cosa. ¿Ok? Bien. Sí, se entendió. Podemos hacer lo mismo con la otra. Bien, calculo la derivada en 100 otra vez. Esa es la expresión de la derivada, pueden verificarlo ustedes sin ningún problema. Y esa es la derivada en 100. ¿Qué pueden concluir de ahí? Con lo anterior. Sonia puso en el chat si ese pequeño del que están hablando los podemos explicar como un entorno en la ciudad. Perfecto, excelente. Aplicar lo que vieron el otro día con Marisa. Bien, eso sería, esto vale, yo puedo pensar que esa de cambio es 0,005 grados por kilómetro en un entorno alrededor de la ciudad, un entorno con un radio pequeño alrededor de la ciudad. Sí, perfecto. Y va a ser más exacto y más cercano a ese valor mientras más pequeño sea ese entorno. Ya. Bien, entonces. Sí. No, dale, seguí. Bien, o sea, llegamos a las dos derivadas, calculamos las dos derivadas, llegamos a los dos numeritos. Bueno, ¿qué conclusión podemos sacar si las comparamos? Que hacia el norte de San Justo, creo que era, va a aumentar más la velocidad que hacia el este. Bien, y ahí lo tenemos numéricamente. La temperatura. Bien, que si estamos en San Justo y nos movemos hacia el norte, la temperatura va a aumentar más rápidamente que hacia el este. Hasta incluso esto nos da una posibilidad de comparar. Fíjense que esto es aproximadamente 5 veces esto. Entonces podemos decir que si estamos en San Justo y nos movemos hacia el norte, nos vamos a mover unas 5 veces más rápido, va a aumentar, mejor dicho, va a aumentar 5 veces más rápido la temperatura que si nos movemos hacia el este. Desde San Justo, repito, si nos movemos ya 10 kilómetros, esto cambia. Bien, pero estando ahí. Y también podríamos decir que disminuye hacia el sur esa cantidad. Perfecto, buenísimo, porque fíjense que si yo estoy en este punto, puedo analizar esta pendiente creciente y con una pendiente de 0,005 si me muevo hacia la derecha, o negativa y decreciente si me muevo hacia el otro lado. Bien, que sería hacia el oeste. Yo mismo acá, hacia el norte-sur. Perfecto, sí. Bien, entonces, en conclusión, en San Justo la temperatura crece más rápido hacia el norte que hacia el este. En San Justo, y repito esto, yo acá estoy calculando todos estos números, pero para esa posición.
me quedó colgada la pregunta de nuestro compañero. ¿Esto pasa siempre? ¿Siempre va a ser más grande si me muevo hacia el norte que si me muevo hacia el este? ¿Para cualquier punto? Para Y mí habría que sí, probar pero no con lo otro sabemos. punto. Y sí, pero no lo sabemos. Bien. ¿Lo podemos saber de alguna manera? Si probamos con otro Y punto. dándole valores ahí a X. O sea, Y pero tenemos ves que infinito. iba a 100, por ejemplo, vale 200. Bueno, pero Y si bueno, yo hago eso, tengo que hacerlo con infinitos valores. Y si saco la derivada de cada uno, pero la derivada en general, no la derivada en el punto, y después analizo eso, Ok, bueno, a ver, primero, ¿entienden por qué trabajar punto a punto? O sea, yo tomo otros puntos. Eso me puede dar una idea, pero no voy a poder afirmar nunca que eso pasa siempre, porque tendría que hacerlo con los infinitos puntos de ese rectángulo, no me da la vida. Necesito algo para generalizar. Entonces yo tendría que hacer este mismo proceso que hice, pero genérico. ¿Se entiende? O sea, para cualquier y fijado, o sea, para cualquier recta, segmentito, mejor dicho, rosa, y para cualquier segmentito naranja. o sea, la expresión que teníamos al principio, dejo constante una de las variables y derivo en base a la otra. Excelente. ¿Y cómo se llama eso? ¿Saben? Derivada parcial. Se llama derivada parcial. Y vamos hacia eso. Entonces, esa pregunta que nos hizo su compañero, que parecía tan inocente y tierna, lo que genera es un concepto matemático muy útil. Y para eso necesito repasar un poco, muy rápidamente, lo que vieron con Marisa el otro día, que había ciertas cuestiones del cálculo cuando uno trabajaba con funciones. Acá lo que está dividido es lo que pasa con funciones escalares y con lo que pasa con los campos. Bien, fíjense, acá tenemos una función y en función de x y otra f, pero que tiene dos variables independientes, es un campo escalar de dos variables. Acá ustedes habían visto que los límites se podían pensar de una manera sencilla, similar y todo, pero cuando teníamos que definir una derivada, bien, que en las funciones escalares las pensábamos, o sea que la idea de derivada para cualquier tipo de función era siempre el límite de un cociente incremental, donde tengo en el numerador el delta de la variable independiente y en el denominador el delta de las variables independientes. Cuando teníamos una función escalar, lo podíamos definir sencillamente. Delta i sobre delta x, y buscábamos el límite cuando este delta x tendía a 0. ¿Bien? Y ahí, eso si lo buscábamos en un cierto punto, obteníamos la derivada en un punto. Ahora, con el campo escalar, tendríamos que expresar algo así. Delta z sobre un delta xy. Es, digamos, acá tendríamos que tendríamos un delta de las dos variables independientes. Y tenemos que hacer que eso se acerque a 0. Es decir, que nos acerquemos al punto sobre el cual estamos calculando la derivada, tanto como queramos. ¿Cuál era el problema con esto? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el problema que nos complicaba la vida de calcular derivadas en los campos escalares? Que te podías acercar de infinitas formas al Exacto. punto. Perfecto. Que este delta xy, a mí lo que me pide es que se acerque al punto, pero ¿cómo me acerco? Acá tenía solamente una forma, en realidad tenía dos, me acercaba por la derecha o por la izquierda, punto, no tenía otra posibilidad, de los mayores o de los menores al valor de x central. Pero acá, como tengo dos variables, me puedo acercar con segmentos rectos, haciendo una curvita, dibujando un gatito y después volviendo al punto. O sea, tengo un montón de formas de ir acercándome. Entonces, ¿a este límite a cuál se refiere? Siempre me da lo mismo. ¿Bien? Entonces, por eso se dice que no podemos hallar una definición análoga y sencilla. Así hacer, digamos, la analogía. De acá paso acá y listo. ¿Bien? Y por eso la derivada de los campos escalares son necesariamente direccionales, porque no solo necesito tener, por ejemplo, la expresión del campo, sino también definir por dónde me estoy acercando o cómo me estoy acercando al punto para poder hallar el resultado de este límite, que sería la derivada. Entonces tenemos varios casos en que podemos analizar. Uno que vamos a analizar es este, el primero, que es este movimiento. O sea, este es el punto donde estoy queriendo calcular la derivada y me estoy acercando por el entorno, bien, en un entorno cercano, de esta manera, la que estuvo graficada ahí por el puntito. Fíjense que si me acerco de esa manera, x cambia,
pero y no. Y siempre es igual a I0. ¿Bien? Otra forma es esta, la que acaba de pasar. Que el punto se va acercando al punto de interés, pero y cambia, es decir, se mueve horizontalmente, entre comillas, mientras que X0 no, se mantiene constante. Bien, esa es una posibilidad también. Entonces, en la primera que vimos, que es la que se movía así, la X varía, pero la Y se mantiene siempre igual a I0. Bien, entonces ahí podemos decir que nos estamos moviendo siguiendo una dirección que es paralelo al versor Y. Mejor dicho, es paralelo al eje X, si quieren pensarlo de una manera más sencilla. Y en este segundo caso, Y varía y X no. Bien, Y varía, pero X se mantiene siempre igual a X0. Entonces nos movemos en una dirección paralela al versor J o paralela al eje Y, como quieran decirlo. Esos son dos casos que son los que vamos a trabajar hoy. Pero también podemos elegir acercándonos de manera lineal, o sea, usando un segmento rectilíneo, pero en que varíen las dos. Bien, fíjense, si yo hago eso, ahí está variando X y está variando Y. Puede pasar, desde ya que sí. Ahí varían los dos, entonces me estoy acercando usando un vector dirección, el vector que indica que el movimiento por el cual me acerco a mi punto, es un vector que tiene dos componentes en la cual ninguna es nula, es decir, están cambiando tanto X como Y. Eso lo van a ver mañana. Van a ver cómo trabajamos con estos casos mañana. Mientras que otra posibilidad es que nos acerquemos siguiendo un camino que no es rectilíneo. Por ejemplo, acá haciendo un rulito. Bien, y esos casos no los vamos a analizar. Bien, no vamos a analizar casos donde esto suceda. Bien, no va a estar dentro de esta materia y también es algo que no van a encontrar en ningún libro de cálculo. Solamente se analizan acercamientos rectilíneos, ya sea en las que varía una de las dos variables, que son estos dos casos iniciales, o las dos al mismo tiempo. Bien. Y estos dos casos, bien, o sea, las derivadas que vamos a definir a partir de estos movimientos, que son movimientos rectilíneos, donde varía una de las dos variables independientes, se llaman derivadas parciales. Bien. Entonces, acá, en definitiva, vamos a analizar qué pasa en cada uno de esos casos. Fíjense, esto es lo que habíamos planteado antes, que dijimos que era difícil de pensar. O sea, como que esta expresión, que era análoga a la derivada de funciones escalares, no la podemos pensar así directamente, porque ese delta xy no es un único delta xy, hay muchos delta xy, hay muchas formas de acercarnos al punto teniendo dos variables independientes. Imagínense si tenemos más, si este fuera un campo de 3 o 4 variables, sería terrible. Entonces, una opción, la primera que vamos a ver, es que y se mantiene constante en I0 y cambia a X. ¿Bien? Que era el primero de los 4 ejemplos que vimos antes. Entonces, si eso sucede, fíjense que este límite lo puedo expresar de esta manera. Me queda el delta z en el numerador del cociente incremental y en el denominador, en vez de tener un delta xy, ahora voy a tener un delta x, porque y es constante, no cambia. O sea, ese delta no afecta a una y que es siempre igual. Y acá también, en vez de un delta xy, lo que tendría es un delta x que tiende a 0. Bien, entonces fíjense que lo que obtuve acá es una expresión similar a esta. Bien, solamente que ahora tengo aquí arriba la variable dependiente z y acá abajo el cambio de una de las variables independientes que es delta x. Y la otra queda siempre igual, queda constante. Bien, entonces, ¿eso cómo lo puedo escribir simbólicamente? Bueno, puedo escribirlo así, como lo acabo de hacer. Bien, a ver si está escrito, que es esta forma. Bien, acá básicamente yo lo que tendría que escribir sería el delta z sería el delta de la variable dependiente. O sea, la función en el punto incrementado menos la función en el punto central. Bien, ese sería el delta. Sería la imagen, el z final menos el z inicial, si lo quieren llamar así. El z inicial es el valor de la imagen en el punto donde estamos queriendo calcular la derivada, x0 y 0. Bien. Mientras que el z cercano, bien, el que se está aproximando,
va a tener como primera coordenada x0 más un cierto valor, h, porque no va a ser el mismo x, va a ser un x cercano, mientras que el y va a ser el mismo, va a ser y0, en ambos casos. Bien. Este h lo puedo pensar como el delta x. O sea, al valor de x del punto central le sumo el delta x. Y lo divido por el delta x, o sea, el mismo h. Bien, acá lo pueden pensar con delta x o con h, es lo mismo, pero en los libros suele aparecer h, por eso se lo escribimos así. Entonces, básicamente lo que yo planteo es el límite de este delta z sobre h, cuando este h es el que está tendiendo a 0. Es decir, cuando este punto se acerca todo lo que yo quiera a este punto, pero sin ser el mismo. Bien, idéntico al pensamiento que hacíamos con estos tipos de derivadas de funciones escalares. Y también lo podemos pensar de esta manera, que era la otra forma en que definíamos las derivadas. La imagen en el punto, acá el x, se corresponde a el punto incrementado, digamos, no al punto central donde calculamos la derivada, sino el que se está acercando. Entonces sería la imagen de ese punto, que tiene coordenada x variable, coordenada y es la misma, y 0, y le restamos la coordenada del punto central, sobre el cual estamos calculando la derivada, sobre el delta x, x menos x0. ¿De acuerdo? Esos dos límites que son análogos a los que habíamos planteado en Matemática 1 como derivadas, solamente que acá el delta x afecta solamente a x, mientras que la y se mantiene constante, es lo que definimos como derivada parcial del campo en ese punto con respecto a x. Bien, ahora vemos cómo las notamos. Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo acá es, al dejar fija una de las dos variables, es decir, la y0 siempre es y0, básicamente lo que estamos planteando es una derivada casi tradicional, diríamos. Es una derivada de funciones escalares en la que solo cambia x. Y lo mismo, acá no me voy a detener mucho, pero es muy similar, pero el planteo cambia un poco cuando planteamos la derivada parcial con respecto a y. Acá en vez de un delta xy, ahora planteamos un delta y, porque la x se mantiene constante igual a x0. En estos casos, fíjense que el x0 siempre es el mismo, entonces no cambia en el delta z del numerador, mientras que el que cambia es el valor de y. Acá tenemos el y incrementado, y acá tenemos el y central, y menos y0, y acá tenemos el y incrementado, y acá tenemos el y central, sobre el incremento de y. Bien, entonces ahí lo que tenemos definido es la derivada parcial del campo con respecto a y. Bien, eso, lo que acabamos de definir, son las derivadas parciales. Así se llama. Es simplemente a un campo calcular una derivada direccional, como toda derivada de campos escalares, que son siempre direccionales, solamente que utilizando direcciones particulares. ¿Bien? ¿Qué sería? Movernos paralelo al eje X o paralelo al eje Y, es decir, paralelos al versor Y o paralelos al versor J, y de esa manera varía una de las dos variables independientes, mientras que la otra queda siempre constante. Esa es la idea de las derivadas parciales. Y lo que tienen aquí son un montón de formas distintas en las que van a encontrar escrita esas derivadas parciales, o sea, las nomenclaturas para indicar derivada parcial. Esta fue la que dijimos recién, bien, campo y una x chiquitita, que es la derivada parcial del campo con respecto a x y con respecto a y. Esta es la notación de Leibniz, bien, que fíjense que es muy parecida a la que usábamos para derivadas de funciones escalares, solamente que en vez de la d se usa esta d coqueta, bien, así más curvita. Cuando ven esto, ustedes ya saben que se refiere a una derivada parcial. Y un montón de otras, bien, que van a ver más que nada en otras materias. No tanto en matemática, pero por ejemplo en físico-química se utiliza mucho esta, bueno. Ya la irán viendo, pero para que le peguen un vistazo. Bien, bien, entonces, hagamos un ejemplo. Esto lo que acabamos de ver, que yo sé que parece súper teórico y súper loco, lo podemos pensar también con un ejemplo práctico. A ver, ¿cómo podemos calcular esta derivada parcial, bien, la derivada parcial de este campo que tiene la ley ahí con respecto a x en un cierto punto?
Bien. Lo que tengo que hacer es aplicar la definición, así como calculábamos derivadas por definición en Matemática 1. Buscábamos el límite cuando x, que varía, se acerca al x central, es decir, al x del punto donde estoy calculando la derivada, del delta f, bien, el f incrementado menos, o sea, la imagen incrementada menos la imagen central sobre el delta x, en este caso, porque solamente varía x, bien, y si puedo resolver este límite hasta obtener el resultado de ese límite, un cierto número, y ese va a ser, si existe, el resultado de mi derivada. Bien, el valor de mi derivada parcial. Hagámoslo. Acá, si yo calculo esta derivada parcial para este caso, bien, fíjense cómo este límite se transforma en este. El límite cuando x tiende a x0, es decir, en este caso, cuando x tiende a 1, que sería el valor de x0. De la imagen en x, que va variando, que se está acercando todo lo que yo quiera a 1, pero puede tomar distintos valores, mientras que su segunda coordenada va a ser 2. Bien, porque va a ser siempre fija, como acá la que varía es x y no varía y, entonces y siempre va a ser igual a 2. Menos la imagen del campo en el punto donde estoy calculando la derivada, 1, 2. Sobre x, que varía, menos el x0, 1. Ahora, lo único que me queda es, acá, en estos dos casos, aplicar la ley del campo, que ya la conozco. Bien, entonces puedo aplicarla. Acá sería 5 menos x cuadrado menos 1/2 por 2 al cuadrado, porque ya sé que y vale 2. Y acá 5 menos 1 al cuadrado, porque en ese caso x vale 1 e y vale 2, sobre x menos 1. Ahora, esto que parece un dolor de cabeza intenso, fíjense que cuando ya hacen esto, este límite que les queda acá planteado es un límite que solamente depende de x. Bien, de las dos variables originales, bien que tenían x y y ahí molestando, ahora este límite planteado solamente es un límite con una variable, que es la que está cambiando, que es x. Bien, entonces es un límite de los que ya sabemos resolver. Bien, si hacen esta cuenta, les queda esto, y este es un límite indeterminado, como 0 sobre 0, como siempre pasa en toda derivada, que pueden romper la indeterminación. Bien, no me voy a detener en esto. Pueden romper esa indeterminación, resolverlo, y les queda como resultado menos 2. Entonces, ahí pueden calcular la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 1, 2, y el resultado es menos 2. Bien, vamos hasta acá más o menos. Se ve que acá, en todo esto que hicimos, lo que presentamos fue una derivada con la misma definición de derivada, la misma definición general de derivada que siempre que aparecieron las derivadas, el límite de un cociente incremental. En el numerador apareció un delta de la imagen sobre un delta de las variables independientes. En este caso tenemos, o sea, tomamos como condición especial que solamente varía x y no varía y, por eso en este denominador no aparece un delta y en ningún momento, y siempre que aparece y va a ser siempre el mismo valor fijo en 2, porque y no está variando. Entonces la única que varía es x, y por lo tanto este límite que tengo que resolver, por más sencillo o complejo que sea, hay veces que lo vamos a poder resolver y hay veces que no, pero solamente depende de x. Bien, es aplicar esta ley en x. También esto lo podría haber hecho de otra manera. Podría haber reemplazado acá directamente y por 2, bien, haber buscado como la ecuación de la traza, como hicimos recién con el ejemplo de la geografía, que nos quedaría 5 menos x cuadrado menos 1/2 por 2 al cuadrado, y hacer la derivada de esa función, que ahí nos hubiera quedado una función escalar, en 1. Y listo. Y hubiéramos obtenido lo mismo, hubiera sido el mismo proceso y hubiéramos obtenido menos 2. Bien. No me voy a detener mucho en esto porque es lo mismo, pero este sería el proceso para calcular la derivada parcial con respecto a y. Sería fijar x en 1,
Bien, ahora varía I, o sea, tengo acá I variable y acá I fija, 2, I menos 2, reemplazo, me queda indeterminado, resuelvo la indeterminación, menos 2. El límite me da menos 2, por lo tanto la derivada existe y es menos 2. Esto significa que esta derivada parcial y que esta derivada parcial, ambas justo me dan menos 2. Eso no pasa siempre, ¿bien? Las derivadas parciales en un mismo punto pueden darme resultados distintos, obviamente, de distinto signo incluso. Una me puede dar 0, la otra me puede dar 120, no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo pensamos o cómo podemos interpretar estos números que obtuvimos recién? Entonces, una opción es una interpretación geométrica. Entonces, acá lo que tengo graficado es este hermoso paraboloide elíptico, que es la gráfica de este campo que está acá arriba. ¿Cómo voy a interpretar? Voy a empezar con esta, creo. Sí, creo que sí. No, me parece que... Profe, Sí. te quería hacer una pregunta. Dime. Igualmente, estas derivadas, ¿yo las puedo calcular con la tabla de derivadas y no hacer, o sea, no calcularlas por definición, como hiciste recién? Por supuesto. De hecho, muy bien. Nunca la van a tener que calcular por definición y ahora vamos a ver cómo. ¿Por qué no? Menos mal, gracias. Acá lo que quiero que veamos es la interpretación primero. Entonces, fíjense, ahí tenemos, este es el punto que está acá, es el 1, 2. ¿Bien? El punto rojo que tienen ahí. Y este es el punto, bueno, 1, 2, 0, mejor dicho. Es el 1, 2, 0. Y este es el punto 1, 2, con la imagen que le corresponde al reemplazarlo acá. Bien, que si no me equivoco tiene que tener 3 de imagen. Entonces, vamos a interpretar qué significa esto. Que la derivada parcial en ese punto, en el punto 1, 2 del dominio, en realidad de menos 2. Entonces, en esta, como yo acá lo que estoy diciendo es que varía x e y se mantiene constante, yo lo que puedo decir es, bueno, voy a ver, yo en definitiva no estoy trabajando con todos estos puntos. Me voy a focalizar en aquellos puntos donde valga este campo, pero y se mantenga constante, e igual a 2. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? Interseco a este gráfico con el plano y igual a 2, como hacíamos antes. Dicho de otra manera, busco esta traza, intersección, que estos puntos que pertenecen a esa parabolita que está ahí graficada en azul, son aquellos que cumplen la ley del campo, por eso pertenecen al paraboloide, y además cumplen la condición de que y vale 2, por eso pertenecen al plano. Entonces serían aquellos puntos que cumplen esta ecuación y a su vez y vale 2, que es lo que tienen escrito ahí. Dicho de otra manera, lo que yo podría hacer es reemplazar esta y por 2, y listo. ¿Bien? Si reemplazo esta y por 2 y hago la cuenta, me queda esto. Z igual a 3 menos x cuadrado. Entonces, esa curva que tienen ahí es una curva en la que varía x y varía z, pero no varía y. Y siempre vale 2. ¿Bien? Entonces, lo que hago después es a esa curva puedo plantearle en ese punto la recta tangente. ¿Qué sería esa? Sería la recta tangente a la traza que pasa por ese punto. Y esa recta tangente, si yo, o sea, obviamente lo que tengo que hacer es derivar esta ecuación. Bien, obtengo ese resultado. La pendiente de esa recta tangente es menos 2, que es la derivada parcial. ¿Eso qué significa? Que si yo me muevo en ese punto y avanzo 1 en x, disminuyo 2 en z. Bien, por eso es la pendiente. Entonces, en definitiva, este valor es la pendiente de la recta, que es tangente a la traza del campo en el punto que a mí me interesa, en el 1, 2, en el 1, 2 imagen, en realidad, cuando interseco a la superficie del campo con el plano y igual a 2, en este caso. Y igual a I0. Bien. Ahora,
puedo pensar hacer lo mismo para este caso. Para esta derivada parcial yo estoy manteniendo constante x igual a 1, mientras que lo que varía es y. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? Interseco el gráfico de este paraboloide con el plano x igual a 1, que es ese plano celeste que tienen ahí. Obtengo la traza. Esa traza pasa por el punto de interés, obvio. Entonces, ¿qué hago? En la ley del campo, impongo la condición, x vale 1. Reemplazo acá y me queda una expresión que depende de z y de y. Ya no depende de x, que era lo que yo necesitaba. Entonces, esta traza es una curva que depende de de y y de z solamente. Entonces, en ese punto puedo buscarle su recta tangente, en la recta tangente a la curva que pasa por ese punto, ¿bien? Y puedo hallar la pendiente de esa recta en ese plano. ¿Bien? Que justamente es menos 2, que es el valor de la derivada parcial. ¿Cómo interpreto esto? Bueno, en este punto, si me muevo una unidad en y, debería bajar 2 en z. ¿Bien? Para poder obtener mi recta tangente. Y acá tienen las dos rectas tangentes en el mismo punto. Tienen una recta tangente a la traza obtenida al intersecar el paraboloide con el plano y igual a 2, y esta obtenida al intersecar con el plano x igual a 1. Las dos trazas, y en ese punto las dos rectas tangentes, con las dos pendientes igual a menos 2. Entonces, eso más o menos para que ustedes puedan seguir este trabalenguas, que es la interpretación gráfica, que es que la derivada parcial con respecto a x es la pendiente de la recta tangente a la traza. ¿Bien? Porque muchas veces nos dicen que es la recta tangente a la superficie, pero no, es la recta tangente a la curva traza, obtenida al intersecar la gráfica de f, que es el paraboloide en este ejemplo, bien, pero la gráfica de f en general, con el plano de ecuación y igual a i0, ya que es la y la que se tiene que mantener constante e igual a i0. En el punto de interés, en el punto central donde estamos calculando la derivada, el x0 y 0, z0. Mientras que la derivada parcial con respecto a y es análogo, es la pendiente de la recta tangente a la traza cuando intersecamos la superficie con el plano x igual a x0 en ese punto. Bien, entonces, así como cuando trabajábamos con funciones escalares, nosotros básicamente lo que hacíamos es, en un cierto punto, hallábamos la recta tangente a la curva en ese punto, y la pendiente era la derivada. Acá es lo mismo, solamente que necesitamos un paso antes, que es definir qué curva. Bien, cuando trabajábamos con función escalar, la curva era la gráfica, y ya está. Acá tenemos muchísimas curvas que pasan por ese punto, y cuyos puntos pertenecen al paraboloide, por ejemplo, en este caso. Entonces tenemos que definir qué curvas vamos a tomar. Y para el caso de las derivadas parciales, esas curvas son las trazas marcadas. Las trazas generadas al intersecar ese paraboloide con un plano paralelo al xz y un plano paralelo al iz, bien, es decir, x igual a x0 o y igual a y0, dependiendo qué derivada parcial calculemos. Y también para acá resumir un poco, es la interpretación de las derivadas parciales, pero ya no geométricamente, sino como razones de cambio. Entonces, la derivada, que esto es análogo a la interpretación de las derivadas como razón de cambio. La derivada parcial con respecto a x es la razón de cambio de la magnitud z, ¿bien? En el punto en que estamos analizando, cuando varía x y si se mantiene constante y. Bien, mientras que la derivada parcial con respecto a y es la razón de cambio de la magnitud z al variar y si se mantiene constante x. Nada extraño, lo que ya ustedes me han dicho previamente sobre cómo interpretarían esos resultados. Bien. Más o menos, hasta acá, ¿alguna duda general? Yo sé que esto simbólicamente a veces es como, un montón, pero lo que me interesa de esto más que nada es un poco su interpretación.
Profe, ¿siempre lo vamos a tener que plantear de esta forma o lo podemos hacer como en el principio de la clase? Como al principio de la clase. Para resolverlas, para hallar el valor. Sí, aplicado a un problema. El tema de encontrar la traza, después igualarlas a un valor constante y demás. Como todo es. O sea, si vos lo que querés encontrar es el valor de la derivada parcial, o sea, este menos 2, bien, que esto lo podías hacer, por ejemplo, vimos hasta ahora, aplicando la definición de derivada parcial, que fue lo que hicimos hace un ratito, lo puedes hacer así. Podés reemplazar acá el valor constante y derivar la función escalar que obtenés, también lo podés hacer así. Y ahora te voy a mostrar una forma más sencilla, de hecho, de hacerlo. Bien, de cualquiera de las formas está bien. Por encontrar el valor numérico, háganlo de la forma que más les parezca. Para mí la más sencilla es la que viene ahora, la próxima, en que ahora les cuento. Pero no hay ningún problema. Ahora, otra cuestión que sí me interesa que vean es la interpretación. La interpretación depende mucho del problema y la que más van a usar va a ser esta. Bien, que es la razón de cambio, la velocidad de cambio de la magnitud que representa la variable dependiente cuando varía una de las variables y la otra se mantiene constante. Bien, pero eso ustedes ya más o menos me fueron diciendo, ¿no? Creo que quedó bastante claro. Bueno. Bueno, vamos hacia eso. Acá, lo que tienen, no me voy a detener mucho en esto, pero lo que se puede hacer también es lo mismo que hicimos antes, es aplicar la definición, ahora no en un punto, no en el 1, 2, sino en un punto genérico. Y entonces dicen, bueno, a ver, calculemos la derivada parcial de esta función con respecto a x para un punto x0 y 0. Que lo que tendríamos que hacer es lo mismo que antes, pero en vez de poner 1, 2, poner x0 e y0. Bien, fíjense, acá antes decía 1, ahora dice x0, acá decía 1, 2, ahora dice x0 y 0, la y0 se mantiene constante, la x varía, bien, todo lo mismo. Y el proceso es el mismo. Acá valorizo en la función, bien. Hago esta resta, como y0 es constante, desaparece, y solo queda un límite que depende de x. Me queda indeterminado, resuelvo la indeterminación, repito, no me voy a detener con eso, y obtengo menos 2 veces x0. ¿Eso qué quiere decir? Que sin importar qué punto yo tome, cada vez que haga la derivada parcial de este campo con respecto a x, siempre voy a obtener como valor menos 2 veces el valor de abscisa del punto. Si acá tomé 1, voy a obtener menos 2, si acá obtuve 7, voy a obtener menos 14. Bien, pero siempre va a ser menos 2 veces el valor de abscisa del punto. Y entonces, podemos decir, esto lo podemos generalizar, diciendo que la derivada parcial de este campo con respecto a x para cualquier punto va a ser menos 2 veces la coordenada x del punto. Bien, entonces esto sirve cuando queremos calcular las derivadas parciales para cualquier punto y no solamente para uno en particular. Bien, imagínense que si tuviéramos que hacer este proceso para 5 puntos distintos, es un garrón, si tengo que empezar 5 límites y llegar hasta el resultado. Directamente lo hago genérico, obtengo este valor, y después para los otros puntos reemplazo acá. Si me dan el punto 7, 8, digo, entonces es menos 2 por 7, menos 14, y listo. Lo mismo para y. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo podemos llegar a ese resultado sin aplicar el límite? Que es lo que me preguntaban antes. Entonces, fíjense lo siguiente. Acá está escrito lo mismo que hicimos en el ejemplo de antes de la provincia de Santa Fe. Yo tengo mi campo. Acá. Digo, bueno, yo quiero calcular la derivada parcial con respecto a x. Ok. Ahora, si hago eso, y es constante. Esta y, que acá aparece como variable,
en definitiva, en el análisis que yo estoy haciendo para calcular esta derivada parcial, no va a ser constante, va a ser variable. Perdón, no va a ser variable, va a ser constante. Entonces, en vez de escribirla como la variable i, la reemplazo por su valor constante, i0. Y obtengo esta expresión. Es lo mismo que habíamos hecho antes cuando decíamos, bueno, i vale 100. Reemplazo por 100, y me queda acá la fórmula con el 100. Bien. Ahora, ¿por qué esto me parece importante? Porque esta expresión que obtuvimos acá, ¿de cuántas variables depende? De una, de X. una. Solo de X. Bien, entonces, esa expresión que yo tengo ahí, en definitiva, la voy a llamar, si quieren, G, para cambiarla de nombre. Parece tener dos variables, pero en realidad no tiene dos variables. Variable tiene una, X. Y la otra es una constante. Bien, entonces la voy a reordenar de esta manera. Fíjense. 5 menos 1 medio y 0 al cuadrado, sería 5 menos 1 medio y 0 al cuadrado. Es toda una constante. Más allá que yo no sé cuánto vale i0, pero no importa. Esto no varía, siempre es lo mismo. La que varía es x, que es esta que está acá. Entonces, si yo quiero calcular la derivada parcial del campo, que sería lo mismo que hacer la derivada de esto con respecto a x, porque y se mantiene constante, lo que tendría que hacer sería derivar esta función. Bien, y eso lo puedo hacer aplicando reglas de derivación. Como esta es una constante con respecto a x, la derivo y se anula, y lo único que me faltaría sería buscar la derivada de esta expresión, que sería menos 2x. Bien, y fíjense que llegué a este resultado sin plantear el límite. ¿Qué hago? Considero a la variable que queda fija, como si fuera una constante, y derivo a la otra, la que sí varía, usando reglas de derivación. Entonces, en la mente, lo que hago es transformar mi expresión, que es un campo escalar, lo pienso como si fuera una función escalar. Bien, las variables que están fijas las tomo como si fuera un número constante, y me queda, en definitiva, una única variable, que es la que me va a permitir derivar usando las reglas de derivación. Y en el caso que quede x al cuadrado fijo, te quedaría la derivada de menos 1 medio y al cuadrado. Exacto. Perfecto. Listo. Bien. Entonces ahí tienen menos 2x. Entonces, a eso es lo que se le llama regla de cálculo de las derivadas parciales. Entonces, para hallar la ley del campo, o sea, para hallar la ley de la derivada parcial con respecto a x, a eso se refiere, podemos considerar a la variable i como una constante. Bien, entonces el campo pasa en nuestra mente a ser una función escalar, bien, que solamente depende de x, y a esa función escalar la derivo. Bien, y lo que obtengo es una expresión que va a ser la ley del campo escalar. Perdón, la ley de la derivada parcial del campo escalar. Ahora, algo que siempre lo sueles confundir. Ese resultado no es que no es una función escalar. Bien, el resultado que obtengo, en este caso, fíjense que solamente depende de x. Pero puede depender de x y seguir dependiendo de y, ¿eh? O sea, no es que acá siempre me tiene que quedar una expresión con respecto a x. Ya vamos a ver ejemplos donde van a ver que depende de las dos variables. O sea, la derivada parcial de un campo escalar es un campo escalar. Bien, depende de las dos variables. Solamente que esto de pensar a una de las variables como constante es una forma sencilla de encontrar la expresión. Bien, porque lo pensamos como una función escalar y derivamos una función escalar, que es algo que ya sabemos hacer. Bien, y lo mismo con respecto a y. Pienso a x como constante y derivo. Bien, miren, acá tengo el ejemplo que ustedes me decían. Ahora, si tengo que buscar la derivada parcial con respecto a y, pienso a x como una constante, x0, entonces toda esta expresión ahora solamente depende de y. Es como una función g que solamente depende de y. Todo esto es una constante, un numerito, que al derivarlo va a darme 0, y lo único que tengo que hacer es pensar la derivada de esta expresión con respecto a y, que es menos y. Y ya obtuve muy sencillamente
la expresión de la derivada parcial con respecto a y. ¿De acuerdo? Entonces, miremos, fíjense estos ejemplos. Quiero hacer algunos ejemplitos, esto lo van a hacer muchísimo más en tarea de aula, pero quiero hacer algunos ejemplos así queda claro. Tenemos la ley de este campo. Busquemos las derivadas parciales. Entonces, busquemos primero la derivada parcial con respecto a x. Entonces, a esta ley yo lo que voy a hacer es, la y, que es lo que se mantiene constante, lo voy a pensar como si fuera una constante. Bien, entonces esa y la voy a pensar como si fuera y0, por ejemplo. Entonces, toda esta expresión ahora va a depender solamente de x. Va a ser 2 por constante por x. Bien, que es lo que tienen escrito acá. Lo violeta lo voy a pensar como una constante. Bien, mientras que lo amarillo va a seguir siendo variable. Entonces, esto es, en definitiva, constante por x. ¿Cuál es la derivada de constante por x? La constante. La constante. Entonces, si yo tengo 7 por x, la derivada es 7. Si tengo 29 por x, la derivada es 29. Si tengo k por x, la derivada es k. Si tengo constante por x, la derivada es la constante. Bien. Y fíjense que ahí obtuvieron ya la expresión del campo derivada parcial. Y fíjense que ustedes están haciendo una derivada parcial con respecto a x y les quedó en función de y. Ningún problema, no importa. Eso está muy bien. ¿De acuerdo? Veamos este caso. Tengo lo mismo, 2 por x por y cuadrado. Ahora quiero buscar la derivada parcial con respecto a y. Entonces, x va a ser una constante. Lo voy a pensar como una constante. Y va a ser mi variable. Entonces ahora, si lo pinto en violeta y amarillo, lo debería pintar así. 2 por x va a ser mi constante multiplicado a y cuadrado. Entonces, ¿cómo resolverían eso? La derivada de eso. Pensando k por y cuadrado. Tenés que bajar el 2 del cuadrado multiplicando ahí, así que te queda k por 2 por y. Perfecto, sería 2ki. Perfecto. La constante por 2i. Esa sería la derivada. Bien, entonces, la constante por 2i. ¿De acuerdo? Entonces, si esto después lo acomodo, me queda 2 por 2, 4, xi. Y ahí también se ve que les puede quedar una derivada parcial que dependa de x y de y. Sigue siendo un campo. No es una función escalar el resultado. Usamos la estrategia de la función escalar como una forma sencilla de pensar o de utilizar las reglas de derivación que ya conocemos para hallar la derivada parcial. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, volvamos a nuestra provincia de Santa Fe. La pregunta que nos había quedado ahí colgada es si esto, ¿se acuerdan que, volviendo, estoy haciendo un retrotrack, así, ya salimos de lo súper teórico, vamos a este caso particular. Nosotros dijimos, si nos movemos hacia el este, la temperatura aumentaba, pero no tan rápido como si nos movíamos hacia el norte, cuando estábamos en San Justo. Ustedes me preguntaron, ¿eso pasa para cualquier punto? Y mi respuesta fue, no tengo idea. Bien, no sabemos, porque todos los cálculos que habíamos hecho antes, que habíamos calculado esas derivadas y todo, pero solamente lo habíamos hecho para San Justo. Bien, usando la técnica de la traza. Ahora, vamos a ver si podemos responder esa pregunta. Entonces, ahí lo que necesitaríamos sería encontrar ustedes me dijeron, hay que generalizar. No lo podemos hacer solo para 100 y 100. Bien, lo tenemos que hacer fijando, ya sea x o y, pero para cualquier x fijo o para cualquier y fijo. Entonces, si yo acá lo que quiero hacer es la derivada parcial de t con respecto a x, bien, lo que estaría calculando sería la derivada de este campo escalar haciendo y fijo. Bien, dejando ahí fijo en un cierto valor. Bien, pero sin necesidad de explicitar ese valor. Bien, o sea, no es diciendo, bueno, y vale 100. Sino diciendo, bueno, voy a calcular una expresión que me dé la derivada del campo t con respecto a x
en el caso que yo me estoy dejando y fijo. Y esto va a valer para cualquier punto. ¿Bien? ¿Me siguieron? Quizás hice un poco lío. O sea, si yo quiero calcular la derivada parcial con respecto a x en San Justo, no hace falta que haga todo este proceso. Lo que podría hacer es lo que hicimos al principio. Reemplazo y por 100, obtengo una cierta ley, derivo, reemplazo en 100 y ya está. Eso es lo que hicimos antes. Ahora, yo lo que puedo hallar es la derivada parcial del campo t, bien, con respecto a x, es decir, dejando y fijo, pero sin necesidad de decir y vale tanto. Simplemente diciendo y está fijo. Bien, punto. No sé cuánto vale y, solamente que sé que está fijo. Entonces, ¿cómo hago para hallar esa t de x? A ver, yo lo que tendría que hacer sería resolver la derivada de esta expresión pensando ahí como una constante. Una de estas la quiero hacer, porque siempre les complica la vida esto, entonces quería hacerlo con ustedes. ¿Cómo resuelvo la derivada de esta expresión con y fijo? Sería una constante. No, ojo, porque la x está acá, ¿eh? Podría tomar claro. 850 menos i como una constante. Bien. Y por ende se van a ir cuando derivemos. Perfecto. Yo esto lo voy a llamar, si quieren, k, para que sea más sencillo. Bien. Entonces, esta expresión la voy a escribir de esta manera. 13.500 por k menos 0,001x cuadrado a la menos 1. Ahí va. Ahora tiene un poco más de pinta. Eso. ¿Cómo derivamos? Sería esto. Tendríamos que distribuir o no entre el 13.000. No, ¿qué dice? ¿No? O sea, la que... Con la regla del producto, claro. El primero. Bien, no. Esto es una... A ver, esto es constante por una función, ¿no? 13.500 queda. 500, y ahora esto lo tengo que derivar, que es una potencia. Entonces puedo usar la regla de la potencia. Me quedaría menos 1 por toda la cosa a la menos 2. ¿Sí? Le resto 1. Y ya está. Tengo el que cuadrado también. Eso. Por la derivada de lo de adentro, porque tengo una composición ahí. Bien, que sería menos 0,001 por 2x. ¿Ok? Esto... ¿Sí? ¿Me siguieron? Esto, si yo lo acomodo, este menos se me va con este menos. Bien, lo voy a cancelar, porque todo está multiplicando. Esto lo puedo pasar como un cociente hacia abajo, y me quedaría 13.500 por 0,001 por 2x, me da 27x. De hecho, pueden hacerlo si quieren, si no me creen. Y eso me queda sobre esto al cuadrado. K menos 0,001x cuadrado al cuadrado. ¿Ok? Y K es 850 menos I. Profe, no entendí por qué tomo como constante a 850 menos I y no solamente a I. O sea, yo sé que I queda constante, pero ¿por qué tomo todo eso? No, o sea, esto lo pueden, acá yo en vez de escribir K, podría haber escrito 850 menos I si quiero, ¿eh? No hay ningún problema. Lo hice así para ahorrarme escribir siempre 850 menos I. Solamente que como I vos lo estás tomando como una constante, en definitiva, todo este término va a ser una constante. Por ejemplo, si I vale 50, este término siempre va a ser 800.
Ah, listo, perfecto. ¿De acuerdo? Es una cuestión de simplificación. Ya cuando llego acá al último paso, en vez de escribir K, escribo 850 menos I y listo. Genial, gracias. Bien, entonces acá lo que encontramos fue la expresión para la derivada parcial del campo T con respecto a X. Para cualquier punto, eso es lo importante, y acá un poco se está viendo la respuesta de nuestro compañero. Esta es la expresión de la derivada parcial dejando y fija y variando X, pero sin estar necesariamente en San Justo. Esto vale para cualquier punto de todo el rectángulo. De hecho, si quisiera calcular qué pasa en San Justo, ¿qué tendría que hacer? Si quiero calcular la derivada que habíamos hallado antes. Fijarla ahí en 100. Fijo la I en 100, ¿y qué más? Y X igual a 100 también. Y X en 100. O sea, si yo acá reemplazo X por 100 e Y por 100, y hago la cuenta, me va a dar la misma derivada que obtuvimos antes. 0,005. ¿De acuerdo? Y ahora, si en vez de estar en San Justo estoy en Reconquista, listo, fijo, le reemplazo acá la X y la Y, y voy a obtener como resultado un numerito que va a ser la derivada si yo estoy en Reconquista y me estoy moviendo hacia el este. Bien. Y si fijo las coordenadas de Vera, voy a obtener un numerito que me va a dar la derivada si me estoy moviendo hacia el este. Bien. Entonces, esto me permite hallar este numerito que nosotros lo habíamos interpretado como cómo cambiaba la temperatura si me movía hacia el este, en cualquier posición de todo este mapa, siempre y cuando yo conozca sus coordenadas, lo reemplazo y obtengo un numerito haciendo la cuenta. Bien, entonces ahí generalicé el proceso que hicimos al principio, que lo pensamos, hicimos la traza y todo. Esto me permite generalizarlo y hallar una expresión que me permita calcular eso para cualquier coordenada. ¿Ok? Lo mismo puedo hacer con I. Bien, no lo voy a hacer, se los dejo de tarea para un sábado de lluvia o de frío, que estén encerrados, o de pandemia, básicamente. Entonces, si hacen lo mismo que hicimos antes, ahora esto y esto lo puedo expresar como una constante, K. Hago las reglas de cociente, derivo, voy a llegar a esta expresión, que sería la expresión de la derivada parcial con respecto a I para cualquier punto. Y si quiero ver qué pasa en San Justo, reemplazo por 100 y 100. Bien, y obtengo 0,025. Punto. Lo mismo que habíamos obtenido antes. Ahora ustedes me dirán, o sea que tuvimos una clase de la cual 1 hora y media fue llegar a esta expresión que me da el mismo resultado que obtuvimos antes. Que lo hicimos por un método mucho más directo y sencillo. Ahora, ¿para qué me sirven estas expresiones? Más allá de para ahorrarme hacer todo lo anterior un montón de veces si quiero ver diferentes puntos. Me sirven para responder a nuestro compañero, porque nuestro compañero lo que preguntó es, yo les dije, mejor dicho, lo que habíamos obtenido fue que si nos movíamos hacia el norte en San Justo, la temperatura aumentaba a una velocidad mayor que si nos movíamos hacia el este. Y él me preguntó, ¿eso pasa siempre? Y yo le dije, y la verdad que no sé. Pero ahora tenemos una forma de comparar. Bien, porque ahora sabemos, tenemos una expresión para la derivada de la temperatura cuando nos movemos hacia el norte en cualquier punto de este rectángulo, y una expresión para la derivada de la temperatura cuando nos movemos hacia el este en cualquier punto de ese rectángulo. Entonces sí podemos plantear, la derivada cuando nos movemos hacia el norte siempre es mayor que la derivada cuando nos movemos hacia el este para cualquier punto de todo este rectángulo. Y podemos trabajar con sus expresiones. Estas fueron las dos expresiones que hallamos antes. Esta era la derivada parcial con respecto a Y, y esta la derivada parcial con respecto a X. Es decir, esto es lo que sucede cuando nos movemos hacia el norte, para cualquier punto, la derivada, y esto es cuando nos movemos hacia el este. ¿Se animan a resolver esa inecuación? Profe, te leo que escribieron en el chat. A ver. Sonia puso la derivada como campo. ¿Nos permite por el gráfico leer alguna información o cuál? O sea, ¿puedo a través de esa gráfica ver qué pasa con el cambio de temperatura?
como hacíamos con la derivada de las funciones, ¿no? Que uno, si teníamos el gráfico de la derivada, podíamos hacer como un estudio de funciones de la gráfica de la función. No es tan sencillo, lamento decirlo. O sea, no es tan sencillo porque no es tan fácil leer los gráficos en el espacio. Cumple lo mismo. Bien, o sea que si uno ve que las dos derivadas son positivas, la función crece, pero no es tan fácil. No lo vamos a hacer en Matemática 2, no es tan sencillo. Hay algunas técnicas que permiten hacer eso, hay algunas técnicas incluso que permiten hallar máximos y mínimos y cosas por el estilo, pero están fuera del alcance de esta materia. Bien. Espero sus respuestas. ¿Pueden resolver esa inecuación muy sencillamente? Re fácil esa inecuación. ¿Podemos tomar un valor de X? Y no, pues yo quiero saber si eso vale para todos los XY del dominio. A mí se me ocurrió pasar uno de los dos cocientes o multiplicar en los dos lados por el mismo cociente, porque si vemos, de los dos lados tenemos el mismo cociente. Entonces lo podemos simplificar. Perfecto, muy bien. Como acá tenemos este denominador, y en ambos casos o sea, no solo es el mismo, sino que es positivo porque está elevado al cuadrado, lo podemos simplificar. Bien, entonces simplemente tenemos que resolver esa inecuación, bebé ahora, mucho más tierna que la anterior. Pasamos el 27 dividiendo y ya está. Entonces, acá lo que encontramos es que la derivada parcial de la temperatura, si nos movemos hacia el norte, es mayor que si nos movemos hacia el este, siempre y cuando pase esto. Entonces, no aplica para todos. Aplica para todos nuestros X. Bien. No aplica para todo X, pero sí para todos los nuestros. Claro, claro, sí, sí. Como siempre, nuestros X están entre 0 y 300, es decir, siempre son menores a 500. Entonces, para todos nuestros puntos, la derivada parcial con respecto a Y siempre va a ser mayor a la derivada parcial con respecto a X. Es decir, si nos movemos hacia el norte, la temperatura va a crecer más rápidamente que si nos movemos hacia el este. Bien, entonces, para eso también sirven las derivadas parciales. No es solamente para hallar un número y decir, para el norte se mueve a tal velocidad y para el este a tal velocidad, que es útil, pero que lo podemos hacer desde otra forma más fácil. Nos permite hacer estas comparaciones genéricas. Bien, nos permite analizar cómo cambia este campo, por ejemplo, en todo su dominio. Bien, y ver que, más allá que a simple vista, y fíjense que eso para nosotros era algo intuitivo. Al principio cuando les pregunté, ustedes me dijeron, y para el norte va a aumentar. Para el este o el oeste no estamos seguros, pero para el norte seguro. Bien, bueno, acá lo pudimos, usando este modelo, que es un modelo que ajusta bastante bien a este fenómeno, podemos ponerlo en evidencia. Claramente, siempre la derivada parcial, si me muevo hacia el norte, va a ser mayor que si me muevo hacia el este. Es decir, va a crecer más rápidamente siempre si me desplazo en cualquier lugar donde esté. San Justo, Rafaela, Reconquista, Goya, donde esté. Va a aumentar más rápidamente si me muevo hacia el norte que si me muevo hacia el este. ¿De acuerdo? Más o menos para convencerlos de que esto les sirve hallar la ley, entre comillas, sí, la ley del campo derivada parcial, más allá de analizar las derivadas parciales en un punto. Ambas cosas sirven, ¿no? Pero ambas tienen una utilidad particular. Bien. Lo que falta, que no lo voy a ver hoy, pero yo les diría que lo vean en el video explicativo, no es difícil, y ya que está para que no se pierdan con el hilo conductor, y mañana puedan trabajar con Marisa sobre derivadas direccionales, es decir, cómo calcular estas derivadas. Bueno, perdón. Acá falta una pregunta, que no la hicimos, pero se las dejo planteada. Si estamos en San Justo, ¿existe alguna dirección y sentido donde la temperatura crezca lo más rápidamente posible? Porque acá estábamos moviéndonos siempre al norte, al este, al oeste, al sur, pero podemos movernos en otro sentido. De hecho, si seguimos la ruta 11, fíjense que nos estamos moviendo hacia el noreste. Si me muevo hacia el noreste, ¿crecen más
rápidamente igual o menos que si me muevo al norte? Más. ¿Cómo saben? Mañana lo veremos. Exacto. Mañana lo van a ver. ¿De acuerdo? O sea, ahí ya fíjense que si me muevo hacia allá, está cambiando tanto X como Y. Entonces no lo puedo pensar usando derivadas directamente, ¿no? Usando lo que vimos hoy, que son derivadas parciales, que son direccionales, pero en ciertas direcciones particulares, que sería hacia allá o hacia allá. Bien, entonces, todo el análisis de cómo trabajar en direcciones donde cambian ambas variables lo van a ver mañana con Marisa. Y otra cosa que quedó, no lo vamos a ver ahora, pero les pido que lo vean en el video explicativo de este tema, que es el segundo de campos escalares, son las derivadas parciales de segundo orden. Bien, que es derivar 2 veces consecutivamente, parcialmente, un campo escalar. Por ejemplo, derivar con respecto a X y al resultado, que también es un campo escalar, volver a derivarlo con respecto a X. Bien, para que vean cómo se hace, para que vean cómo se escribe, que también me parece importante, y para que vean un teorema bastante útil, que nos asegura que bajo ciertas condiciones, si hacemos las cruzadas, es decir, si derivamos primero con respecto a una variable y después con la otra, no importa el orden. Si derivamos primero con respecto a X y después con respecto a Y, o si derivamos primero con respecto a Y y después con respecto a X, el resultado que obtenemos es el mismo, que es el teorema de Schwarz o de Clairaut. Bien, pero lo tienen en el video, no es difícil de entender, creo que no merece la pena dedicar tiempo a eso en estos encuentros, y cualquier duda que tengan, obviamente nos preguntan, ya sea a Marisa o a mí. Bien. ¿Preguntas con respecto a esto?